Hey, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo en mi zona de confort, vinilos, día de viento y frío, Barcelona. Mi estado de ánimo, estoy un poco regulero, estoy apático y un poquito de tristeza también tengo. Está bien, hay que abrazarlo, ¿no? Somos lo que somos y forma parte de todo este juego, de la vida. Estos días andaba yo pensando, tomando notas de cosas de, tengo que hablar un día de esto, de lo otro, voy apuntando, ¿no? Ahí, y vi que había agrupado como varias reflexiones sobre cosas que tienen que ver con los orígenes, con la historia, ¿no? Con esto de cómo empieza uno en el hip hop. Y hoy va de eso, va de orígenes y de historia. Y nada, pues empecé pensando, joder, si hay, no sé, un par de cientos de personas que ven estos vídeos, ¿no? Según las estadísticas de YouTube, les interesa escuchar lo que estoy contando. Normalmente pues tiene que ver con mi lado más documentarista, ¿no? Que me gusta acumular información, indagar, hacer relaciones entre cosas. No sé, me parece divertido entender un poco los orígenes de las cosas que nos gustan, ¿no? Así también nos comprendemos a nosotros mismos, ¿verdad? Pues, a ver, tenía aquí algo apuntado sobre esto, ¿no? Bueno, una de las cosas, de las reflexiones que tuve no hace mucho fue que yo antes de... O sea, gracias a que hay 200 personas que me ven, yo soy una persona visible, ¿no? O sea, yo soy visible al menos a 200 personas que estáis ahí mirando esto, ¿no? Y me hizo pensar, antes de conocer el hip hop yo era invisible, el típico niño invisible. Era el típico niño que en la clase no destacaba por nada, medio raro siempre, un poquito de discriminación, por un lado por mi origen argentino, que no se me notaba, pero bueno, se sabía. Por otro lado porque mi piel es un poco más oscura de lo que era la media de la clase en aquellos años, años 70 en Cataluña. No se me nota tanto ahora, pero yo cuando era pequeño se me notaban más mis genes del Líbano, porque yo tengo un antepasado, un bisabuelo, o sea, me correspondería como ser un octavo, ¿no? Un octavo libanés. Él era del Líbano y era bastante arábico, ¿sabes? De aspecto. A mi madre se le notaba mucho eso y a mí pues de pequeño se me notaba bastante. Y bueno, no sé, no tenía aptitudes, no sabía dibujar, no sabía hacer música, no tenía mucha fuerza, no era un niño más crecido que los demás. Siempre fui invisible. Y de pronto se cruzó el hip hop en mi vida, ¿no? Y empecé a bailar break. Y de pronto molaba, ¿no? Era cool. Primero éramos 2 o 3 que bailábamos, éramos como, ¿esto qué es? Luego se puso de moda y como estábamos un poco aventajados, también empecé a tener un poco más de streetwise, ¿no? de inteligencia callejera, ¿no? Porque gracias al break empecé a moverme con gente que estaba fuera del entorno seguro de una casa, un jardín, un patio, un balcón o una habitación o una clase, ¿no? Estaba en la calle, en la plaza, donde se juntaban los breakers, y ahí vas curtiéndote, ¿no? En pocos meses pues acabas teniendo una actitud muy diferente, una confianza diferente, y empecé a ser visible. Primero con los compañeros, después con los profesores, empecé a ser problemático, ya te puedes imaginar, porque empecé a darme cuenta que no me interesaba nada lo que estaba haciendo en la escuela. Y nada, pues eso, ¿no? Como, es curioso como el hip hop te hace visible
es una pasada. Es decir, hay gente que enseña, que hace coach, ¿no? Cursos de coach o tratamientos casi psicológicos para ayudar a las personas a sentirse más visibles, ¿no? Les explican cómo hablar, cómo usar la voz, los gestos. Hay trucos, ¿no? Yo no sé si yo no los aplico, pero hay trucos para tener más presencia. Y todo eso ocurre. Hay mucha gente que se siente invisible. Y bueno, nada, me pareció como curioso como el hip hop es una medicina tan bestia para tantas cosas, ¿no? Incluso para esta, ¿no? Para pasar de ser invisible a ser visible, ser reconocido, aunque sea para unos poquitos. Y bueno, después otra cosa también que tiene que ver con los orígenes. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hizo Jimmy en Black Corp Day. Black Corp Day, ¿conocéis? Eso es una radio que tiene Jimmy Jiménez, semanal, desde un montón de años. Nos entrevistó a RC232 en el 92 o por ahí. Y luego tuvo un parón, pero bueno, y en los últimos, no sé, 15 años o más ha estado activo, o sea, siempre entrevista a gente del hip hop. Y nada, entrevistó a Make D. Make D es este personaje del Prat que fue muy pionero en el rap en Barcelona, en España. No se le tiene tan reconocido porque no entró en el formato, digamos, más comercial que vino después, cuando el rap underground se transformó en algo más... entró en el comercio, digamos. Pero joder, todos flipábamos con él, con sus maquetas, con sus discos. Había una cierta innovación, digamos, estética, su manera de rapear. Bueno, hemos de recordar que él nos presentó a mucho muchacho, ¿no? No sé hasta qué punto, qué relación tenían de maestro-alumno, no sé si es así, la verdad, no lo sé, pero sí que para nosotros, pues mucho muchacho era alguien que venía de referencia de Make D, que era como el más mayor, ¿no? Del Prat también, o sea... Podéis imaginar, ¿no? la importancia de este personaje. Él había desaparecido en los últimos años y parece ser que ha vuelto a vivir aquí porque no vivía aquí, y nos hemos encontrado en varios sitios y nada, cuando vi que le había hecho una entrevista me puse a escucharle y le preguntó algo sobre los orígenes y él dijo que él empezó a tener interés por la música, creo recordar algo así, a través de Michael Jackson, ¿no? La época del Thriller, la época del Bad, ¿no? Y él hacía como una reivindicación. Él decía que Michael Jackson estaba como muy denostado en el hip hop, o sea, como que no se le daba la importancia que tenía en la cultura, ¿no? Porque pues, no era un rapero o lo que fuese, ¿no? Y me hizo saltar una alarma ahí, porque dije, joder, es que yo empecé en el hip hop por Michael Jackson, puro y duro, igual que le pasó a él. En otra época, quizá, un par de años antes, no sé, pero fue lo mismo. O sea, si yo no hubiese empezado a perseguir un estilo de música que no sabía cómo se llamaba, que tenía sonidos electrónicos, que tenía esos bajos, esos ritmos poderosos, ¿no? Era el funk, era el primer rap, la música electro, los orígenes del electro. Estamos hablando de cuando yo empecé a escuchar música en el 83, o sea, un año antes de que descubro el hip hop. Con 12 años, pues es lo que hay, ¿no? Ni siquiera hay house, ni siquiera hay como la música electrónica como tal, no existe, ¿no? Estamos hablando del Italo Disco, que ya es electrónico, estamos hablando de Kraftwerk, que son como, o Jean-Michel Jarre, o incluso Mike Oldfield, ¿no? Estos artistas que hacían como música con instrumentos electrónicos y que tenía pues una cosa New Age, una cosa rítmica electrónica extraña. Después en los orígenes del electro, porque ya en el 83 habían discos de electro por ahí circulando, desde Paul Hardcastle con el Nighting, aunque creo que Nighting ya es del 84, pero bueno, más o menos, ¿no? Y yo recuerdo New Clues, por ejemplo, bueno, música espacial, ¿no? A mí me gustaban los robots, me gustaba Star Wars, el espacio, como buen acuario que soy, pues siempre navegando por las nubes. Y pues esa música es la que andaba persiguiendo. ¿Y qué pasaba? Que aquí en España, que además teníamos esta cosa de que había estado bloqueada tantos años por el tema de la dictadura, estaba llegando todo a cuentagotas y un poco tarde, ¿no?
sí, ya estábamos en la apertura y bueno, había que administrar toda la información que llegaba. ¿Qué pasa? Que Michael Jackson era muy popular, iba a ser un superventas en cualquier país, entonces aquí también pues, se promocionó mucho. Y ahí yo, ¡pum!, escuché y dije, uy, este sonido, Thriller, ¿no? Me acuerdo, Billie Jean, esto suena todo muy electrónico y tal. Y ahí empecé a interesarme por Michael Jackson, ¿no? Y me hice muy fan, sobre todo de esa época del Thriller, es decir, el disco anterior, el primero que sacó en solitario, que se llama Off the Wall, lo descubrí ya de adulto, y es un disco de funk. Poco disco, un poco pero sobre todo funk. Pero Thriller ya estamos hablando de música de los 80, ¿no? Desde synthwave hasta disco electrónico y con puntitos de vocoders, con ritmos electrónicos, no sé. Ya estamos hablando de Quincy Jones, que es el productor, en su máxima capacidad de innovación, ¿no? Y gracias a perseguir eso yo acabé en un viaje. Bueno, esta es una historia que he contado 50.000 veces, pero estando en Argentina visitando a mis parientes, en la televisión estaban dando un concurso que se llamaba Bailando con Michael Jackson y claro, yo voy a ver esto, y era un concurso de break. No sé, ni le llamaban concurso de break, ni yo sabía que eso era el break, ni nada, pero claro, yo asumía que Michael Jackson y ese baile iban asociados, ¿no? Porque aparte de verle hacer el moonwalk y algún paso de locking, realmente Michael Jackson no bailaba break, pero toda la gente que bailaba a su alrededor sí. Entonces, bueno, esto me despertó la curiosidad por el baile y bueno, de ahí fui enlazando cosas, ¿no? Y luego ya pues las películas que me trajeron ya un poquito más de elementos de la cultura de hip hop. Pero Michael Jackson es fundamental y aunque quedó un poco abandonado, luego llegó el Bad a finales de los 80, que todavía es un buen disco. Es muy innovador, es los inicios del R&B moderno, digamos. Es muy interesante y a partir de ahí ya le pierdo la pista, ya se transforma demasiado en pop, ¿no? Pero, bueno, antes también lo era, pero era un pop que a mí me gustaba. Entonces, bueno, desde aquí reivindico la figura de Michael Jackson. Aquellos que estéis en el hip hop, que no hayáis vivido la era esplendorosa porque tengáis menos de 45 años, la era esplendorosa de Michael Jackson, os insto a repasar su discografía, sobre todo los 3 primeros discos en solitario que hizo, porque son joyas. Productores innovadores, bueno, trabajo de otro nivel. Y bueno, no os voy a contar más cosas, ni de cómo va todo, ni de los porqueses, porque lo he contado en varios sitios, hay varias entrevistas, se puede buscar por ahí si queréis tener más interés en mi historia en concreto sobre cómo voy manejándome en la cultura hip hop, pues eso está todo descrito por ahí. Este no es el lugar para esto, son más reflexiones de este tipo, más íntimas. Pero ya que estoy hablando de esto, de estas entrevistas, os recomiendo, o si queréis, es divertido, porque tiene un punto de humor siempre bien contado, está bien editado, la entrevista que acaba de publicar Breaking the Rules, BTR. Ya sabéis, este podcast que dirige Musa, que lleva unos años reuniendo a todos los escritores posibles en cuanto a orígenes del graffiti en España. Y ya nos hizo una entrevista a los Mafia 2 hace un tiempo, hace algo más de un año, donde hablamos del grupo, una entrevista a los 3, y que nos quedó pendiente pues una entrevista individual donde yo hablase del post-Mafia 2, ¿no? De cómo entró en finales de los 80, cómo entró a principios de los 90 en el graffiti y en todas las cosas que estoy haciendo, la revista, la tienda, Montana, ¿no? Todas estas cosas pues cómo se van gestando. Está guay la entrevista, la podéis escuchar, Spotify, en iVoox me parece también, bueno, Breaking the Rules, ¿vale? Rompiendo las normas o las reglas. Y listo, por hoy no os voy a contar nada más. Tengo ganas de hablaros de un libro que estoy hojeando, pero voy a hojearlo un poco más, ¿vale? Hasta la próxima. You know the drill, me levanto,
y para el vídeo.